Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Me recomiendo a mí mismo y a vosotros hermanos el temor y la piedad de Dios. Un año, otro año más de la peregrinación. 1400 años llevamos de peregrinación, todos los años. Pero creo que la peregrinación es un ejemplo de una historia, como cuando nosotros decimos que hace muchos años, que nacían gemelos o mellizos, se tenía que sacrificar a uno. Cuando salían mellizos, gemelos, había en culturas antiguas que uno tenía que desaparecer. Eso ocurre con Ismael e Isaac, donde esa cultura arcaica tienen que desaparecer a uno de ellos, de cualquier forma, desaparecer a uno de ellos. Hoy, gracias a Dios, no se pudo parar y hemos avanzado la historia, el conocimiento ha avanzado, que ya la gente, como decimos, no traga entero. Lamentablemente las noticias, las que vemos normalmente, que nos tienen enajenados, hoy traspasamos esa barrera y podemos ver otras noticias. La noticia de mi papá, de mi abuelo, de todo ese grupito, solamente viven de Caracol RCN. Pero hoy en día, Caracol y RCN ya está pasando como en los tiempos que la gente vivía solamente el teléfono de casa y ahora ya tenemos celular. Es más, quedó obsoleto el teléfono de casa y el celular es el que funciona. Igualmente está obsoleto RCN y Caracol. RCN y Caracol, la noticia 1, han dicho que esta semana es la semana de la peregrinación. Esta semana, solamente eso dicen ellos, es lo más mínimo que pueden hacer, porque no se puede tapar el sol con una mano. Millones de personas cada año van a la peregrinación hace 1400 años. Ahora, muchos jóvenes, a cualquiera, ¿qué está haciendo usted allá? Por Facebook, por cualquier momento, porque él lo transmite, entonces le va a decir, estamos celebrando el sacrificio del profeta cuando iban a sacrificar el profeta Abraham a su hijo Ismael. Y uno dice, no entiendo. ¿Usted está sacrificando quién? Usted está sacrificando el pacto que hizo Abraham con Ismael o con Isaac. Porque según los libros que me dicen que son sagrados, es el sacrificio de Abraham e Isaac. Entonces, no, hoy en día han crecido y crecido millones de personas donde celebran cada año que el sacrificio que se hizo fue Abraham e Ismael. 2000, 3000 años engañados. Entonces hoy no voy a decir tan engañados. Vamos a confrontarnos. ¿Será verdad que el sacrificio fue de Ismael o fue de Isaac? Yo les pregunto. Aquí sin haber leído nada, ni una parte ni la otra. Cuando Abraham, que la paz de Dios sea con él, iba a sacrificar a su único hijo y lo llevaba para sacrificarlo, que ya tenía una edad decrépita, donde ya no podía tener más hijos, y llevaba ese único hijo, pongámoslo la mano en el corazón, podíamos creer que había otro hijito guardado, pero que no era de Sara. ¿Será que eso puede ser lógico? Si yo, una persona normal, pecadora, si estoy, Dios no quiera todavía que me toca algún día, o ellos a mí, enterrar a mi hijo, y alguien me dice, ¿sabía que su hijo Muhammad Hussein, su hijo mayor, tuvo una hija o un hijo, pero no con su mujer que se casó?
sino que estuvo con otra. Y yo le digo, a mí no me importa, si no fue con la que creo que es, a mí no me importa que ha tenido hijos. Eso como padre yo lo podría hacer. Yo digo, ¿dónde está ese hijo, ese nieto mío? Mi nieto, ¿cómo no va a estar? Si yo en este momento voy a sacrificar a su único hijo, alguien le va a decir, no, él sí, pero es que es de Sara. No, es el hijo de una esclava. Claro. Solamente yo en estos días estaba viendo televisión y yo dije, ay, hace 100 años, 50, no sé cuánto, pongámosle 100 para no exagerar. Hombres de México y de otros lados andaban con pistola en el cinto, en la cintura. Una mujer que se case y vea a su hombre que tenga una pistola en la cintura, le puede gritar un poquito duro. O hombres que cargaban machete en su cintura. Las pobres mujeres podían decir algo donde no eran apoyadas. Estamos hablando de 6.000, 8.000 años. El profeta que hablaba con Dios, ¿quién era? Y respetamos y queremos mucho a Sara. Sara era totalmente que hasta le cedió una mujer a su esposo. ¿De qué estamos hablando? El profeta era Abraham, no era Sara. El que tenía el pacto con Dios era Abraham. No podemos decir que Sara era más pura o lo otro. Segundo, por respeto a mí, era nada más Sara, porque para los musulmanes hay 4 mujeres en el paraíso, directamente al paraíso, y entre esas 4 mujeres está Sara y no Agar. Pero uno tiene que ser justo. ¿Qué mujer, entre esa mujer que escogió Sara, hablaba con los ángeles? Hoy en día, dígame qué mujer habla con los ángeles directamente y le da orden. Revuélvete, ven acá, ven acá. ¡Ese era Agar! Y como hoy es el sermón del viernes de los musulmanes, hoy sí voy a hablar un poquito de nosotros. Y es lo siguiente: para nosotros no era ninguna esclava. Aunque un musulmán me dice, aunque sea esclava, a veces los reyes fueron esclavos, ¿sí o no? Y tiene razón, hasta ahí tenemos razón. Abraham, cuando llegó a Egipto y llevó a su hermana, esposa, Sara, por su padre, el faraón quiso robarse a Sarai. En ese momento, él le dice que no, que es su esposa, hermana de su padre. Y cuando vio el conocimiento que tenía Abraham, conocimiento de economía, de política, de estrategia militar, dijo, este hombre habla con seres especiales. Y lo respetó tanto que le dio riquezas. Entonces, en ese momento, no se puede negar en ninguna manera que el primer hijo y el único hijo de Abraham era Ismael, que iba a sacrificar. Es más, por esa razón, al ver Dios esa persona tan hermosa como es Sara, le regala su hijo. Por esto le regala el cordero que sacrificamos todos los días, cada año en la peregrinación. ¿Qué es más? Los hermanos árabes, los de Arabia Saudita, las embajadas de Arabia Saudita, cuando uno viaja a Arabia Saudita a la peregrinación, le cobra dentro del tiquete los sacrificios del cordero. Usted cuando compra el tiquete ya está dentro el pasaje, el comprar el cordero. El cordero. ¿Y ese cordero a quién se lo damos? Les puedo decir que me di cuenta hace unos 5 años que estaba en las reuniones con un obispo y cardenales, que esos corderos le llegan a Colombia. Porque antes de hace 15, 20 días ya se sacrificó el cordero para entregarse en este transcurso de esta semana. Colombia recibe corderos por el sacrificio de los musulmanes, recordando la historia de Abraham e Ismael. Hoy, esa historia de Abraham e Ismael
ese relato, agradecimiento de Colombia, lo hemos escuchado en televisión. Porque no podemos decir por qué se da. Cuando usted le da un regalo, le tiene que decir por qué. ¿Por qué los musulmanes creemos que Ismael fue el primero y fue el único, hijo único, que fueron a sacrificar? Eso desde hace 1400 años es orden de todos los profetas que recordemos esa acción de Abraham. Es más, cuando muere Abraham, al primero que sacrifica, lo que entierran a un profeta, tiene que ser otro profeta. Y el que enterró a Abraham fueron dos. Fue algo que se recuerda mucho. Fue Ismael e Isaac. Es más, cuando Isaac tuvo sus dos hijos, Esaú y Jacob, Esaú se fue y se casó con una hija de Ismael, para que no perdieran el contacto y que eran hermanos, familia. Son dos familias, dos, Ismael e Isaac. No lo podemos negar. Yo digo, ¿por qué queremos de unos mellizos recordar esa historia? Esa historia, y que sabemos que existe esa historia. Aquí no debemos de decir ni sunni ni shia. Porque si creemos que el pacto que hizo Abraham a Ismael, es como si también sabemos que hizo un pacto Abraham con Isaac. Y viene la promesa con nuestro gran Salvador Jesús. Y que volverá a través de ese pacto que hizo Abraham. Y por eso venía la genealogía y los grandes saberes, y esperando si era María, si era la otra, toda esa parte esperando los judíos a su Salvador, y que volverá. Asimismo el grupo de los musulmanes esperamos por Ismael a esa persona que se van a unir al final, esos dos hermanos, dos fuerzas. Entonces, si nosotros enterramos y que creemos que con el profeta Muhammad se acabó todo, al decir se acabó todo, es decir, que si se muere nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que falleció, y colocamos a otro que no viene de la sangre del pacto, entonces no es. Nuestro profeta viene, la familia es de otra manera. Si alguien me dice que es muy sabio y llegó y que es Jesús, la paz de Dios sea con él, y yo vengo y analizo, y no es de la familia de los judíos, de la descendencia ese no es Jesús. Por mucho que me digan que aunque salió de la iglesia de Dios, de los testigos de Jehová, de la Jesucristía cristiana, si no es de la familia de la sangre de Jesús, pues no es Jesús. Es muy sabio de todo, pero no es Jesús. Igualmente, por mucho que yo diga que viene, que salió un mártir, y no es de la familia de Ismael, no es mártir. Y si él va a ser un sucesor del profeta Muhammad, ¿quién enterró a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Así como enterraron a Abraham, a un profeta lo tiene que enterrar otro profeta, y a un profeta, ahora que ya no había profeta, ¿quién enterró a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El imán Ali alayhi salam, salawat. Allahumma salli ala Muhammad. No hay más. No podemos hablar de sunni ni shia. Es quien enterró a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y quién es la genealogía de Ismael?